El contenido que vamos a avanzar el día de hoy es composición porcentual que pertenece al área de química, a quinto de secundaria. ¿Qué es la composición porcentual o centesimal? Nos indica el porcentaje en masa de cada elemento que forma parte del compuesto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ir viendo el porcentaje de cada de los elementos que conforman un compuesto. La composición porcentual lo vamos a ir trabajando en dos fases. El porcentaje a partir de un análisis que se puede sacar de laboratorio y la fórmula que vamos a utilizar va a ser igual a ¿qué? A porcentaje del elemento va a ser igual al peso del elemento dividido entre el peso total por el 100%. Y la segunda parte es porcentaje a partir de una fórmula. Y la fórmula que vamos a utilizar es porcentaje del elemento es igual al peso atómico que determinamos a través de las tablas periódicas dividido entre el peso molecular que en el video anterior hemos ido repasando por el 100%. Ahora vamos a ir resolviendo. Este primer ejemplo pertenece al porcentaje a partir de un análisis y nos dice lo siguiente. Se tiene una sustancia que al analizar se encontró un total de 0.5 gramos. El total de la masa es 0.5 gramos. El total de la masa es 0.5 gramos, como nos indica el problema. El total encontrado es de 0.5 gramos, de los cuales se halla, de ese total de la masa, nos dice que la masa del carbono es 0.21 grados. Entonces voy a ir determinando y voy a decir masa del carbono es igual a 0.21 gramos. El hidrógeno 0.05 gramos. Entonces voy a decir masa del hidrógeno, su símbolo del hidrógeno, va a ser igual del hidrógeno a 0.05 gramos. Y del oxígeno, símbolo del oxígeno, es 0.25 gramos. Entonces, estos son los valores que vamos a ir utilizando y nos dice que determinemos el porcentaje de cada elemento. Entonces, aquí voy a ir resolviendo. Voy a decir porcentaje, voy a empezar por el primer elemento que sería porcentaje del carbono. Es igual a su masa del carbono, me dice el peso del elemento, que sería en esta oportunidad 0,21 gramos, 0,21 gramos. Y dividido, me dice, entre el peso total del compuesto y la masa total o el peso total del compuesto es 0.5 gramos, entonces eso va al denominador, 0.5 gramos por el 100%. Hago operaciones para saber el porcentaje del carbono. Entonces vuelvo a repetir, voy a determinar, voy a decir porcentaje del carbono va a ser igual a ¿qué? A su masa del carbono dividido entre la masa total multiplicado por el 100%. ¿Cuánto era la masa del carbono? 0,21 gramos. ¿Cuánto es la masa total? 0,5 gramos. Ahora hago operaciones. Multiplico 0,21 por 100%, divido entre 0.5 y me sale 42. ¿Qué puedo simplificar? Gramo con gramo, puedo simplificar en esta oportunidad.
gramo con gramo y solamente me queda el porcentaje. Y sería 42% de carbono. Ahora hago del hidrógeno. El hidrógeno va a ser igual a ¿qué? Su masa del hidrógeno, que es 0.04 gramos dividido entre la masa total, 0.5 gramos por el 100%, el porcentaje del hidrógeno. También hago operaciones, coloco en mi máquina 0.04 por 100 dividido entre 0.5 y sale 8%. Lo mismo hago para el oxígeno. ¿Cuánto es la masa del oxígeno? 0.25 gramos. ¿Cuánto es la masa total? 0.5 gramos. Ahora hago operaciones. 0.25 por 100 dividido entre 0.5, que sería 50. ¿Y qué unidad? Por ciento. En ambos, igual que en el primer que hemos determinado el porcentaje del carbono, se va a simplificar gramo con gramo, y por eso nos queda simplemente el porcentaje. Entonces ya hemos determinado el porcentaje de cada uno de los elementos de este compuesto. ¿Cuánto de carbono? 42%. ¿Cuánto de hidrógeno? 8%. ¿Cuánto de oxígeno? 50%. Si yo hago la suma de los porcentajes de los elementos, me tiene que dar un 100%. 42 más 8 más 50 nos da el 100%. Ahora para ustedes, para su cuaderno azul. Y voy a decir, se tiene una sustancia que al analizar se encontró un total de 0.9 gramos, de la cual se halla carbono 0.62 gramos y de hidrógeno 0.09 gramos y oxígeno 0.19 gramos. Determinar el porcentaje de cada elemento presente en la sustancia. Este sería el ejercicio para su cuaderno azul. Este es el ejercicio para su cuaderno azul. ¿Ya? Nos vamos al siguiente ejemplo. De la misma manera, analizando en el laboratorio se obtuvo 30 gramos de calcio y 26,4 gramos de oxígeno. Y la muestra total es 56,4 gramos. Hallar el porcentaje de cada elemento. En este caso, nos dice que en el laboratorio se obtuvo 30 gramos de calcio. O sea, la masa de calcio es 30 gramos. La masa de calcio es 30 gramos. Y el oxígeno, la masa del oxígeno es
26.4 gramos. Y la muestra total, la masa total, es 56.4 gramos. También quiere que hallemos el porcentaje de cada uno de los elementos. Lo mismo voy a empezar por calcio, porcentaje de calcio. Porcentaje de calcio. ¿Cuánto es la masa de calcio? 30 gramos. La masa total, 56.4 gramos. Hago operaciones. 30 por 100 dividido entre 56.4 y me sale porcentaje de calcio 53 redondeado punto 19%. Lo mismo hago para el porcentaje del oxígeno. Porcentaje del oxígeno va a ser igual a ¿qué? A la masa del oxígeno, que es 26.4. 26.4 gramos. Y la masa total es 56.4 gramos. Ahora hago operaciones. 26.4 por 1000 dividido entre 56.4 nos sale 46.81%. Igual que en los anteriores ejercicios, voy a simplificar gramo con gramo. Voy a simplificar gramo con gramo y me va a quedar porcentaje. Si hago la suma del porcentaje de calcio y oxígeno, tiene que darte 100% o por lo menos aproximarse a ese 100%. ¿Ya? Entonces sería el segundo ejemplo. Ahora para ustedes les voy a dar un ejercicio. ¿Ya? Analizando en el laboratorio se obtuvo 42.2 gramos de magnesio y 32.4 gramos de oxígeno. Y la muestra total es 74.6. 74.6 gramos. Hallar el porcentaje de cada elemento. Este ejemplo sería para su cuaderno azul. Ahora vamos a ir resolviendo con la segunda parte. Nos dice el porcentaje a partir de una fórmula. Vamos a ir resolviendo el porcentaje a partir de una fórmula. Vamos a utilizar la segunda fórmula. Voy a decir, determinar el porcentaje del cloruro de sodio. Para este tipo de problemas nos da directamente el compuesto, hacemos la fórmula del compuesto y tenemos que sacar el porcentaje. Entonces, nos dice determinar el porcentaje de cada uno de los elementos y de qué compuesto quiere que determinemos el porcentaje del cloruro de sodio. Entonces, lo primero que voy a ir realizando es sacando el peso molecular porque me va a ayudar a resolver este problema, igual que en el tema anterior. Voy a decir sodio, cloro, voy a la tabla periódica y busco cuánto es sodio, su masa atómica que se encuentra en las tablas. En el caso del sodio, su masa es 23, su masa atómica o peso atómico. En el caso del cloro, en nuestra tabla que nosotros utilizamos, es
35.5, redondeado a 36. Lo que utilizamos la tabla periódica que utilizamos de nuestro texto. Por ¿cuántos sodios? Uno solo, multiplico por 1. Un cloro multiplico por 1, igual como hemos determinado el peso molecular. Ahora multiplico 23 por 1, 23. 36 por 1, 36. Ahora hago la suma, 23 más 36 me da 59, que sería 59 gramos o 59 nomás, ¿verdad? Entonces, voy a utilizar esos porcentajes para poder resolver. Y nos dice, porcentaje de ese elemento va a ser igual a su masa de ese elemento dividido entre el peso molecular. Y voy a ir determinando aquello. Voy a decir porcentaje, voy a empezar del primer elemento de este compuesto que es sodio. Es igual, ¿cuánto es la masa cuánto es su peso atómico que hemos sacado? Que sería 23 su peso atómico, su peso total. ¿Y cuánto sería de todo el compuesto su peso? 59. 59. Hago operaciones. Voy a decir 23 por 59 por 23 por 100 dividido entre 59 me da 38.98%. Ya no estamos utilizando los gramos porque igual se van a simplificar. Lo mismo hago para el cloro. Voy a decir cuánto es la masa del cloro, 36. ¿Cuánto es la masa total? 59. Hago operaciones para el porcentaje del cloro. 36 por 100 dividido entre 59 sale 61.02%. Entonces ya hemos sacado su porcentaje de cada uno de los elementos utilizando el peso molecular, utilizando el procedimiento para sacar el peso molecular. Sacamos el peso del elemento, la cantidad de peso del elemento en la fórmula y después a través de ese peso dividimos entre el peso total, el peso molecular por el 100% y vamos a sacar el porcentaje. Ahora para ustedes determinar el porcentaje de elementos, determinar el porcentaje de elementos del ¿de qué vamos a hacer? Del cloruro de potasio. Del cloruro de potasio. Vamos a ir sacando el porcentaje de ese elemento, que sería determinar el porcentaje del cloruro de potasio. La fórmula sería potasio, cloro. Potasio, cloro. Y este ejemplo va a ser para su cuaderno azul. Siguiente ejemplo nos dice determinar el porcentaje del ácido nítrico. En este caso voy a ir desagregando el elemento, va a ser hidrógeno, nitrógeno y oxígeno.
¿Cuánto es su masa atómica del hidrógeno? Es 1, su masa atómica. ¿Por cuántos nitrógenos? 1. 1 por 1, 1. Del hidrógeno sería 1. Del nitrógeno es 14. Es 14.0067, redondeado a 14. ¿Por cuántos nitrógenos en la fórmula? Simplemente 1. Multiplico por 1. El siguiente ejemplo me dice oxígeno. ¿Cuánto es su masa atómica? 16. En esta oportunidad, ¿cuántos oxígenos hay? 3. Entonces multiplico por 3. Ahora hago operaciones. 1 por 1, 1. 1 por 14 por 1, 14. 16 por 3, 48. Ahora hago la suma. 1 más 14 más 48. Y sale 63. Ahora vamos a ir haciendo el porcentaje. Vamos a empezar el porcentaje de hidrógeno. Y me dice colocar su masa del hidrógeno, o que hemos determinado mediante tabla periódica, que es el que se encuentra en el último de la fila horizontal. Y es 1 en esta oportunidad, dividido entre el total, que sería 63. Y hago operaciones. 1 por 100, 100. Dividido entre 63, sale a 1.59%. Siguiente, vamos a ir resolviendo y voy a decir cuánto es del nitrógeno. 14. Entonces, 14. ¿Cuánto es el total? 63 dividido entre 63. Hago operaciones. 14 por 100 dividido entre 63. Sale. En esta oportunidad estamos haciendo el porcentaje del nitrógeno. De la operación de la operación de 14 por 100 dividido entre 63 es 22.22%. Ahora hacemos del oxígeno. Del oxígeno, ¿cuánto es toda la masa del compuesto? 48. Colocamos 48. ¿Cuánto es el total? 63. Colocamos 63. Ahora hacemos operaciones y decimos 48 por 100 dividido entre 63 y me sale 76.19. Y la unidad, porcentaje. Entonces, en esa oportunidad hemos determinado el porcentaje del ácido nítrico y de cada uno de los elementos del hidrógeno, del nitrógeno y del oxígeno, y estos son los porcentajes. Del hidrógeno 1.59, del nitrógeno 22.22 y del oxígeno 76.19. Ahora para ustedes, determinar el porcentaje de cada elemento del óxido plúmbico. Su fórmula del óxido plúmbico es plomo, oxígeno 2. Oxígeno 2. Siguiente. Determinar el porcentaje de cada elemento del ácido telúrico.
¿Cuál es la fórmula del ácido telúrico? Del ácido telúrico es hidrógeno 2, hidrógeno 2, teluro, hidrógeno 2, teluro, hidrógeno 2, teluro, oxígeno 4, oxígeno 4. Entonces, estos dos ejercicios más para su cuaderno azul, y eso, jóvenes, sería todo por el día de hoy.